It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. It's raining tacos. It's raining tacos. Raining tacos. Raining tacos. It's raining tacos. Sailor Crit.wmv era algo bueno, pero podría tener una mejor calidad. Llevar este artículo al siguiente nivel, y quizás aún más, editándolo, añadiendo fotos, creando más secciones, y añadiendo enlaces para convertirlo en un artículo de alta calidad, o posiblemente un artículo de calidad ultra, también un artículo super ultra, también podría ser posible que este sea uno de los más destacados. Asegúrese de que se quede a tu lado. El anime de Sailor Moon, su comunidad y la franquicia es algo de lo que todo el mundo podría haber oído hablar en los años de 1990. Para aquellos que no saben lo que es, Sailor Moon es una franquicia de anime en la que esta chica, originalmente Serena, pero más conocida como Sailor Moon, atraviesa muchas aventuras diferentes con todas sus amigas Sailor Scouts para luchar contra el mal. A pesar de que Serena se vuelve torpe o una llorona muchas veces en este programa, todavía se enfrenta a sus miedos y pasa por muchos desafíos difíciles. A mi juicio, el anime a doblaje inglés comenzó oficialmente su lanzamiento en el canal de Fox en el año 1995, siendo la primera estación de televisión en emitir el dicho programa, junto con Warner Bros., si es que lo recuerdo correctamente, y United Paramount Network Go. He oído rumores en varios anime forums que hay un episodio que no hizo el corte final, ni que nunca tuvo la espectacular oportunidad de que se emitiera alguna vez en una de las estaciones. No tengo otro conocimiento sobre la liberación de Sailor Moon, así que tuve que investigar de dónde se anima la serie. Entonces, vivo en Akiruno, Tokio, Japón, y el estudio de animación está situado cerca de la sede de Oizumi. Mis padres y yo tomamos 1 hora y media de viaje al lugar, pero hubo un golpe de tráfico en el camino. Se trataba de un grupo de coches y camiones que se acercaban, tocando las bocinas sus autos por los lados que nos centrábamos. A medida que miré más de cerca lo que estaba pasando, vi a un oficial de policía sacar un pedazo de cinta de barricada y cruzarlo frente a una salida que parece haber salido del estudio.
La cinta marcada amarilla y negra estaba escrita como: advertencia. No se permite seguir el paso en esta zona crucial. No me he dado cuenta de que estamos casi allí, pero ¿cuál fue el trágico incidente que pasó fuera del edificio de Toei Animation? ¿Un accidente de coche? ¿Asesinato? ¿Qué? No piensen demasiado en esto. Dejarlo y seguir adelante. Un minuto más tarde, conducimos al aparcamiento hasta que salí del coche. Mi madre y mi padre me dejaron en el aparcamiento y se dirigieron a un centro comercial cercano fuera del edificio. Después de haber hecho mi investigación desde antes, recordaba ver un vídeo en el que los gerentes habían visitado a los huéspedes a diferentes habitaciones dentro de este edificio. Al recordar qué habitaciones son, me colé dentro, subí a un vuelo de escaleras que me llevó a la sala de edición. Abrí rápidamente la puerta y muchos funcionarios, que trabajan en la serie de Sailor Moon, se dio la cabeza hacia mí, pensando que no se suponía que no debía ingresar aquí al principio. Pero no, en cambio, uno de ellos me dio la bienvenida y me preguntó si soy nuevo aquí. Asentí con la cabeza diciendo que sí, y me invitaron a la habitación. Les cuestioné sobre el rumor de un episodio de Sailor Moon y sorprendentemente, ninguno de ellos respondió ni sabía lo que era. Se me llegó a la cabeza que había tres posibilidades. Podrían haber sabido algo que no había hecho, podían haber visto la copia del mismo episodio, o están diciendo que no lo saben. O porque no saben si pasó, o no pueden tener ni idea de lo que estaba hablando en ese momento. Aunque son el personal de la monetizada serie, estaba pensando que todo el rumor de ese dicho episodio sin ser resolvido podría ser inventado. Después de todo, cualquiera podría mentir en los anticuados websites. Decidí pasar por el contenedor de archivos y apilar todas las cintas de la parte superior del escritorio. Me las arreglé para pasar por todos y encontré una copia de una cinta peculiar. La etiqueta fue arrancada, revelando un poco de la parte del logotipo con lo que parecía una carta S con su fuente habitual de Sailor Moon y recal, en los recados de otras cintas. Esto podría ser así, pensé. Sugerí a toda la tripulación que echara un vistazo, antes de que uno de ellos me respondiera que la cinta estaba demasiado dañada y polvorienta. Cuando lo puse en el VCR, intentando probar los equivocados, la pantalla se centró y se mantuvo en el estático durante unos 30 segundos. Podría haber sido que la cinta se haya dañado para siempre, o la cinta no fue capaz de grabar ningún dato para el episodio. Fue entonces cuando pensé que podría haber sido un primer borrador. Le pregunté a un miembro de la tripulación si podía pedir su asiento, y estaba bien con eso. Cuando digitalicé la cinta en la computadora, me daba cuenta de que el VHS tenía una grabación real en el video. Sé que esto podría sonar demasiado lejos y muy descabellado en este momento, pero, sí, lo creas o no, los rumores de los internos me sirven bien. El nombre de este mismo video fue etiquetado como SailorCrit.wmv. Pensé que era un montaje de las escenas de Sailor Moon, relacionada a Serena llorando como lo hace en cada otro episodio, pero empecé a pensar que estaba equivocado. Pulsé doble clic en el archivo de vídeo y me preparé para los grandes y extremos problemas. El rasguño de la cinta VHS se puso en las peores condiciones en este caso, por lo que el escaneo se distorsionó a lo largo de la mitad de los vocales y el tema instrumental redobló durante la secuencia de apertura. Después de la introducción, se saltó directamente al espectáculo. No hay una tarjeta de título guapa como en cualquier otro episodio. Simplemente se saltó al carrete. La pantalla oscura se brilló abruptamente a una imagen de Sailor Moon. No se parecía nada a sí misma en el anime original, sino más bien a una humana real. El fondo detrás de ella parecía que se estaba torciendo y se movía en diferentes colores mientras que Sailor Moon se encontraba en el centro de la pantalla deslumbrando de una manera maligna. Sus ojos estaban lagrimosos, negros y sangrando mientras su cabello se levantaba y se quebraba. Sus dos pigtails fueron cubiertos tan altos como una triste cesárea.
Lo único que sentía que era lo más inquietante sobre toda esta escena, fue el soundtrack que se tocaba en el fondo. Sin embargo, a eso ni siquiera lo llamaría soundtrack en absoluto. Todo lo que podía oír era un grito que se tocaba acompañado de lentos rítmicos y analógico de latidos inusuales de la cinta. Otra parte que era bastante preocupante para mí era su boca, una grande oscuridad que revelaba grandes encías y dientes torcidos. Su nariz era corta y doblada a medida que oscilaba de ida y vuelta en sincronización con lo malo que estaba recibiendo la distorsión. Este agonante sketch estuvo presente en la grabación durante unos 20 segundos antes de que la imagen se cortara rápidamente a toda su cara casi cubriendo la pantalla. El cabello de Serena parecía sin callo y negro, con varones que se desmoronaban de ida y vuelta. Sus ojos sonrientes se movían y se detuvieron cada segundo para vernos. Yo era el que más quería mirar hacia otro lado. A pesar de lo grotesco que se veía, no podía dar la espalda porque sentí que estaba viendo cada movimiento mío. Nunca olvidaré su rostro hasta el día de hoy. No sé cómo describirlo más. Pero la forma en que su boca aún estaba hasta su límite, se desmoronó la nariz y por debajo de su gran barbilla también me desconcertó. Ninguno de los funcionarios se atrevió a mirar el episodio. Durante unos fragmentos, hubo un grito de la división de orejas que se rompió a través de los altavoces, casi sonando como una mujer, con una extraña Cove4H7 ruptura estática como ruido abacántico. Esto se alargó durante 15 segundos antes de que ella diera el grito más aterrador y espantoso que hemos escuchado durante toda nuestra vida. Las espectazas se arrastraron de su mejilla izquierda, ahora explotando y desnuda con sangre negra. Con su boca ágape, dejó salir un grito con un nivel de destellos horrible y destrozado por el ruido. El grito ni siquiera parecía que venía de un humano normal, era más como una motosierra rota o un animal que se mataba. El grito continuó durante 20 segundos antes de que todo el metraje fuera cortado por otra imagen de Sailor Moon, tumbada en el suelo, con ojos sangrantes y púrpura que se le pegaban hacia la nariz. El fondo se movía una vez más y se movía en diferentes proporciones de colores. Escuché a un niño llorar muy dolorosamente y destrozado en el fondo. Podría haber jurado haber oído a una mujer hablar con la voz del bebé, tratando de animarlo. Después de esto, la escena dio un paso a un hombre vestido de un smoking. No puedo decir lo que estaba pasando debido a los colores, y los orígenes todavía se estaban transformando juntos, pero esta vez en pequeñas líneas rápidas que se parpadean de un lugar a otro en toda la escena. El hombre se acercó a un niño, que parecía estar escribiendo algo en un escritorio, antes de que le rompiera la cabeza al niño a través de ella. Sus gritos sonaron de cerca, como si estuviera gritando en un micrófono. Estaban un poco aislados de lo peor que estaba recibiendo la distorsión de la cinta, y el zumbido de la estática se convirtió en un ruido de bucle, ruidoso y desmoronamiento de analógico. La cámara se corta a un acercamiento de la cara del niño, brutalmente golpeado y sangrando de la boca. Una parte de su cara fue destrozado en lo que parecía vidrio roto, y algunos de sus dientes fueron arrancados. El hombre le puso la cabeza al niño, aplazándose la cara una vez más por el escritorio. Después de ver los puntos de sangre que se inflaron en su escritorio, sabía en este punto que tenía que mirar hacia otro lado. Sin embargo, aún tenía un ojo en la pantalla. Así que, vi que el chico le cogía la cabeza del escritorio, la sangre de su garganta expulsaba como una cascada, y dejó salir una extraña sopla de sonido. Podría ver la mano del hombre destrozando la cara del pobre chico de nuevo, antes de que la pantalla se volviera eternamente negra por un par de segundos. La desmoronada distorsión de la cinta me molestaba, y escuché la voz familiar de lo que sonaba como Sailor Moon llorando muy duro. Sin embargo, parecía más humano, pero no fue la actriz de voz la que lo hizo en unos pocos episodios. Pasaron unos segundos a medida que los gritos de Serena se volvieron cada vez más intensos, hasta que escuché ruidos ahogados. También escuché de nuevo la barriga del niño, luego una voz profunda que se sobreponía en los sonidos. La pantalla tocó un poco de Sailor Moon. Pero no puedo decir lo que era debido a la horrible distorsión de la cinta.
Durante el breve episodio, una voz dijo de manera aterradora: todos mis amigos y familiares cercanos están muertos. Sailor Mars, Rei Rino, ha sido Sailor Mercury, Eimi Mizuno, ha sido Sailor Venus, Mina Aino, ha sido. Hubo muchos más de sus amigos que había enumerado que han sido asesinados de la peor manera posible. Lo aterrador de esta parte fue un montaje de imágenes dibujadas realistas que representaban cada una de las muertes de las Sailor Scouts. Sé lo que hay que hacer, dijo Sailor Moon. Suspiraba, agarró un cuchillo de su escritorio, y lo metió en su brazo mientras gritaba un fuerte y extraño cinturón. Estaba descendiendo y ni siquiera era de ella. Parecía más como un hombre que pedía ayuda. El sonido del cuchillo frotando y cortando en la carne de la niña fue tan doloroso, que me hizo rebajar con miedo. El líquido rojo oscuro se le sacó de su brazo cuando empezó a llorar. Siguió cortando su piel hasta que las imágenes grotescas de asesinato, muerte y suicidio se destellaron a través de la pantalla en 15 marcos cada uno. Uno de los funcionarios vomitó en el suelo, mientras que otro se quedó sin la habitación. La pantalla fue negra por un par de segundos y todo permaneció en silencio. No se tocaba ningún sonido esta vez, ni siquiera la retroalimentación de los oradores recogió nada. El fondo se redujo a los créditos finales de Sailor Moon, pero la canción fue una caja de música vintage tocando en lugar de la reprisa habitual. No había animadores que hubieran escrito este episodio, ni directores de la junta de historias, ni editores de efectos de sonido que trabajaron en el programa, y ni siquiera los directores de guión gráfico que realizaron el episodio. Todo lo que se mostró en la pantalla fueron montajes de diferentes personas con nombres que se desplazaron por la pantalla. Fue bastante confuso sobre por qué usaron personas diferentes en lugar de la tripulación original de Sailor Moon que normalmente trabajaba en la serie. Después de que los créditos finales terminaron con la melodía, la pantalla se desvaneció en negro con la cinta que aún estaba en marcha. Escuché una voz profunda con un discurso incoherente, y no era un idioma. Después de 5 segundos, la voz se detuvo y la cinta terminó el episodio. No hace falta hacer una huelga en decir que, me asusté de mi mente después de ver este episodio. Me hizo pensar que nunca voy a ver otro episodio de Sailor Moon otra vez. Los funcionarios se miraron unos a otros, queriendo saber qué narices acaba de pasar. Le expliqué todo y la razón por la que no respondieron desde antes era que querían mantener la cinta en el anonimato y ocultar todos para ese momento. Siento que me haya quedado. Escuché la puerta abierta, y en ese momento llegaron mis padres, preguntándoles qué estaba pasando. Les dije toda la historia, y uno de ellos me dijo que saliera de aquí en este momento. Quería saber por qué, pero mi padre me agarró la mano y todos nos apresuramos del edificio de Toei Animation y nos subimos al coche. El tráfico seguía en marcha y, a medida que conducíamos un poco, nos detuvimos por la salida y le pregunté al oficial de policía qué estaba sucediendo. Me habló de un incidente temprano en los estudios de Toei Animation y mencionó que había un hombre que entró en la sala de edición y secuestró una serie de dibujos animados, que supuestamente emitía un episodio inapropiado en una o más estaciones. Este episodio asustó tanto a los niños, que los condenó al suicidio de diversas maneras, pero sobre todo, se suicidaron como la chica de la cinta conocida como Sailor Moon. El oficial de policía añadió que el animador había asesinado a 10 o más personas en el edificio, y que él había saltado de la ventana más alta. 2 que han sido decapitados, 1 que ha sido violada, y otro era un niño que murió de una lesión cerebral traumática.
Lo más extraño en lo que pensé fue que imaginé al niño como a ese niño que tenía su cráneo severamente destruido en un escritorio, y las scouts de ese episodio murieron de la misma manera que esos individuos habían muerto. Otra cosa que el oficial de policía me dijo fue que el animador obligó a la voz de Sailor Moon a hacer una voz moribunda. Por lo que se le dijo que no podía hacerlo, lo que provocó que el animador se enojara y le dio un puño en la frente y le dio un moretón. Ella permaneció inconsciente al dejarla allí con dolor, corriendo por cada habitación, asesinando a todos de las peores maneras que podría hacer cualquier hombre posible. Otra cosa extraña que aún me asusta lo suficiente hasta el día de hoy fue que la lista de personas eran parte de la tripulación del animador, o que eran víctimas de personas aleatorias que fallecieron. Si el animador aún estuviera allí en los estudios, esperando en silencio y paciencia de Dios quién sabe dónde, Yo sería el siguiente en aparecer en la lista.